Hola, ¿qué tal a todas, a todos? Soy Diana. Bienvenidas y bienvenidos a Salvajes. Hoy llegamos al episodio final de esta serie en donde hemos conversado sobre mujeres que corren con los lobos. Nos dedicamos a la primera parte del libro para animarlas a leerlo y a saber quién es la mujer salvaje. El episodio de hoy es cierre y abrebocas de un tema que atraviesa todos los capítulos del libro. Y ese tema es nuestra voz original de mujer. Cuando lo estaba escribiendo pensaba en qué pistas me da Clarisa para cerrar la serie y me encontré con la palabra aullido que está en el título del capítulo 1. A mí siempre me ha cautivado el poder de la voz y pienso que desarrollar nuestro aullido real como mujeres es un requisito para desplegar nuestras cualidades sabias y salvajes. Mi trabajo terapéutico me lo ha demostrado, sobre todo en los círculos de mujeres en donde con asomos a veces tímidos nos vamos permitiendo que la voz real salga. Y allí uno se da cuenta de que con frecuencia nuestras luchas internas se dan por puro desconocimiento y expresión de las mujeres que realmente somos. Basta con escucharnos atentas en nuestro diálogo interno y externo para rastrear qué mujer estamos siendo, cuáles son nuestros dolores, preocupaciones, molestias, deseos. Por lo tanto, es muy significativo prestar atención al uso de nuestra voz. Cuáles son nuestras poses, cómo hablamos, gestos que utilizamos, vocabulario, porque todas estas son herramientas que registran las identidades que hemos jugado a lo largo de la vida, quienes hemos sido, las mujeres que nos dijeron que debíamos ser y aquellas que queremos ser y ya no. Lo que acabo de mencionar me resonó aún más cuando leí el Reglamento General Lobuno para la Vida que la doctora Clarisa Pinkola escribe al final del libro. Son 10 puntos, se los voy a leer cuando terminemos el episodio, y el último en particular dice: aúlla a menudo. Clarisa destaca que si tú eres una mujer que todavía sigue luchando, te podría ser muy útil empezar por este punto. Para mí, cuando ella menciona la palabra aullido, está hablándonos precisamente de la voz original de la mujer. En la serie hemos visto cómo Clarisa nos dice que durante nuestra vida las mujeres hacemos propios de manera inconsciente pensamientos o rasgos de personalidad de otros, y aquí se incluye la voz. En psicología a esto se le conoce como introyección. Crecemos, tomamos retazos de otras voces, conversaciones, grabaciones familiares que incorporamos, silencios, secretos, poses culturales. De allí se va a configurar una buena parte de cómo nos vamos a expresar como mujeres ante el mundo, las formas para responder, pedir, comunicar, negar o afirmarnos que vamos a utilizar. Ese absorber de voces tiene dos caras. Una, tiene una riqueza en cuanto a los valores humanos y formas de expresión que nos inspiran de otros y que tomamos para nosotras. La otra, puede ser tan avasallante la influencia de esas voces que la nuestra, la original, se diluye y nos olvidamos de la mujer animal que hay en nosotras, y ni qué decir del aullido en potencia del que somos dueñas. Para mí, desde la perspectiva de la voz, el aullido en la mujer sería una declaración de nuestra verdadera identidad, tengamos la edad que tengamos. Entonces el aullido yo lo interpreto como proponer, interpelar, construir mundos posibles desde la palabra, saber revelar un secreto que nos pesa, nuestra capacidad de decir sí y no con seguridad, sabiendo por qué los decimos, no por presión ni por capricho, y enunciar nuestro deseo. En resumen, aullar es hablar desde nuestra verdad y vivir desde nuestra verdad. Yo me he encontrado con mujeres que tienen un mundo interior tan valioso,
pero no lo pueden poner afuera porque están viviendo realidades a media verdades. Con algunas me he identificado y pasa porque no conocemos nuestra voz real, porque nos confundimos fácilmente en voces ajenas y porque algunas podemos tener un crítico interior que nos frena constantemente a expresarnos desde esa verdad. Mi intención con este episodio es que cada vez más tú puedes diferenciar cuando habla tu voz domesticada y cuando habla tu voz original, que en últimas tiene que ver con vivir y volver a nuestra real identidad, cualquiera que sea la que haya elegido nuestra alma. Clarisa lo va a expresar de la siguiente manera en 2 apartes del libro. Para conservar su conexión con lo salvaje, la mujer tiene que preguntarse qué es lo que quiere. La primera pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que quieres? Casi todo el mundo suele formular una versión de esta pregunta, pero hay otra pregunta más esencial y es la siguiente: ¿qué es lo que quiere tu yo profundo? Tenemos que decir nuestra verdad con voz clara y tenemos que utilizar nuestro ingenio para hacer lo que sea necesario al respecto. Intuitivamente para hoy elegí 4 preguntas sobre la voz de mujer y desde allí voy a presentarles el episodio. Vamos con la primera. ¿Tu voz es tu voz? ¿O hablas desde un personaje que te has construido para recibir algo del mundo? Pensemos que en esta domesticación a lo femenino de la que habla el libro, a todas en la vida al menos nos ha tocado interpretar un personaje. Nuestra voz ha sonado a quienes idealizamos o envidiamos, a quienes nos dijeron que debíamos parecernos desde niñas o quienes pensamos que debíamos ser desde niñas. Sonamos arquetipos a la mujer buena, rebelde, inocente, a la mujer fatal, a la niña de su casa, a la mujer maravilla, a la abeja reina, a la mujer víctima, herida, a la mujer salvadora y a tantas versiones ajenas que jugamos para pertenecer, tener poder o ser amadas. O hemos sonado a un rol exclusivamente, a la mamá, pareja, hija, amiga, hermana, profesional, que en cierto sentido pueden tomar forma de un personaje. El problema en sí no es el rol o el arquetipo, porque estos existen para que experimentemos la vida desde diversas perspectivas. El problema es convertirnos 24 horas en esos personajes, porque cuando se nos agotan, nos va a costar más saber quiénes somos y cuál es nuestra voz original. Esto le pasa al patito feo en el cuento, cuando el patito, en contra de su naturaleza, se fuerza a parecerse a los otros patos y se pierde en el camino porque no es como ellos. A mí me han preguntado cómo hago para salirme de este personaje que ya no me gusta. Saliéndote es la respuesta. Dándote cuenta de que esa máscara tal vez te dio un falso poder, es una pregunta. ¿Te alejó de lo que tú sabes que eres en esencia? Y dándote cuenta de que si uno habla y vive desde su verdadera voz, sin tanta teatralidad, la vida es recíproca y va equilibrando lo que tú has tratado de hacer con tanto esfuerzo desde ese personaje. Si vamos a actuar, que sea para ser actoras de nuestra propia obra, para ser dueñas de nuestro destino y no para ser actrices de historias que ya no sintonizan con el canto de nuestra alma. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Cuánto de tu voz está anclado al sufrimiento? Yo creo que si aprendimos a callar y a no decir por mantener una imagen o para sobreproteger la vida de otro o por miedo a ser condenadas, pues nos vamos a convertir en mujeres a quienes les va a costar expresar su verdad y enunciar su deseo. De ahí que yo creo que como reacción fue natural aprender a hacer nuestros pedidos de libertad a través del sufrimiento.
casi como la única forma de que otros registraran nuestra voz. ¿Cuántas mujeres que conoces todavía hablan y discuten desde su herida y no desde su posibilidad? ¿Será que somos una de ellas? Lo que a mí me demuestra más y más la vida es que las mujeres podemos expresar nuestra verdad sin tener que sufrir en sí mismo el proceso. Por eso me fascina que Clarisa resignifica la palabra aullar en este libro. En el diccionario, aullar es un lamento o voz triste y prolongada de los animales, y la etimología de la palabra dice que en la literatura clásica el aullido era usado para representar un lamento de las mujeres. Es decir, desde la misma definición, el aullido tanto en las mujeres como en los lobos ha recibido la misma mirada de sufrimiento, y es desde la cual hoy les quiero invitar a que nos salgamos. La gran luz que nos da Clarisa con su investigación es que los lobos aúllan para lograr la armonía, inclusive en los momentos de dolor. Esto quiere decir que tu aullido como mujer representaría, al contrario del sufrimiento, la expresión armónica de tu voz, si lo sabes utilizar. Tu voz puede contener dolor, sí, porque el dolor es parte de la vida, pero al mismo tiempo tu voz puede ser una oda a la paz, al compañerismo, a la alegría, a la armonía. El aullido de dolor es un inmenso regalo que la animalidad nos da a las mujeres para poder exteriorizar libres también nuestro dolor físico y emocional. Se me ocurre uno de los escenarios más salvajes, un parto. En las clínicas, las mujeres tendríamos que poder dar alaridos, gritar, ulular, gemir, pero al contrario, nos toca cuidarnos tanto en la forma para no incomodar a una institución o para no parecer locas. Esa es la voz domesticada. A la par de la expresión del aullido y del dolor, los lobos aúllan para más cosas. Aúllan para llamar a su manada y para comunicarse con otras manadas. Aúllan para coordinar los momentos de ir a cazar. Aúllan para marcar territorio. Aúllan para alertar sobre un peligro. Y aúllan para expresar una respuesta en situaciones sociales, por citar algunas, la alegría o la pérdida. Así los animales, por encima de los imaginarios humanos, que nos enseñan a las mujeres a integrar un modelo positivo de comportamiento femenino. Entonces, claro que desde este comportamiento te van a suceder cosas buenas como a las lobas sanas. Si te atreves a hablar desde tu voz original, vas a encontrar a tu manada, esto es, a las personas y seres que se parecen a ti y que te están buscando. Vas a expresar tus emociones desde un orden interno, porque sabes que no hay necesidad de padecer tus palabras para comunicar tu verdad. Si hablas desde tu voz original, vas a demarcar un límite sano sin sentirte culpable. Te protegerás ante el peligro. Y sabrás más y más cuál es tu deseo y cuál es tu verdad para empezar a vivir desde estas. En resumen, la voz de mujer sí puede ser canal de un canto de dolor y simultáneamente puede desbloquear, liberar, limpiar, gobernar, unir, reparar, guiar, desear, proponer, proteger, conquistar. Sigamos con la pregunta 3. ¿Cómo es tu voz interna cuando sientes vergüenza? John Bradshaw, educador y consejero familiar, decía que la mayoría de las personas somos conscientes de nuestra voz interna en aquellas situaciones tensas en las que nos sentimos avergonzadas. Les traje esta visión porque para poder ser soberanas de nuestro aullido hacia afuera es requisito reeducar nuestra voz hacia adentro. ¿Cómo te hablas cuando sientes que cometiste un error? Seguramente, como yo, te dices: no soy suficiente, eres una inútil, eres miedosa, eres una egoísta. Y ante esta voz interna horrible,
él nos aconseja dos cosas. Cuando sientas vergüenza, evita generalizar, porque en la generalización nos maltratamos, volvemos a la voz del sufrimiento, nos paramos en el lugar de la herida. Más bien, lleva esa situación a una conducta específica. Por ejemplo, en lugar de repetirte no soy suficiente, di no puedo cumplir las expectativas de todas las personas. Y luego convierte esa frase en una afirmación positiva. Soy suficiente. O en lugar de decir eres un egoísta, di no puedo hacer todos los favores que me piden. Y luego pasa a la versión positiva. Hago lo que puedo. Si te animas, dice él, busca a alguien en quien confíes y di esa afirmación positiva en voz alta las veces que sean necesarias. La anterior es una práctica concreta de pasar de la voz domesticada a la voz original. Y aquí recuerdo las palabras de Clarisa. Pero como la loba que enseña a sus crías a cazar y a cuidar de sí mismas, la mujer salvaje brota en nuestro interior y nosotras empezamos a hablar con su voz y asumimos su visión y sus valores. Pasemos al último enfoque. ¿Qué quisieras decir y no te atreves? Yo creo que una vez que decidimos incorporar en nuestra vida a la naturaleza salvaje, nos aparece un nuevo mandamiento que nunca más se va. Hay que estar dispuestas a desengañarnos y a desengañar. Con frecuencia muchas nos resistimos a decir lo que queremos, no porque tengamos miedo, el deseo está, sino porque no estamos siendo del todo sinceras con nosotras mismas. Queremos creer en nuestro yo profundo, del que habla Clarisa, pero seguimos domesticadas y creemos más en lo que nos dijeron que teníamos que creer. Si ni siquiera en nuestro diálogo interior nos comprometemos a decirnos nuestra verdad y deseo, entonces, ¿en dónde y con quién? A mí me gusta el origen de las palabras y encontré que la palabra sincera viene del latín sincerus, que significa algo puro y libre de fingimiento. Otros orígenes hablan de algo libre de mezcla o de productos que no eran adulterados. La moraleja es quitarle actuación, impurezas, lucha, sufrimiento a nuestra voz. Ser una mujer sincera en realidad es un acto que parte de qué tanto de lo que voy a expresar surge de mi personaje o de mi alma. Qué tanto de mi respuesta es mezcla y está alterando mi voz original. Yo pienso que para cultivar la sinceridad, ante todo sirve abandonar tanta pose o imitación, por supuesto, y también sirve usar más las pausas, los silencios, agudizar el oído interno. Si no estás segura de responder a algo, dejarlo en remojo por unos días, tener capacidad de síntesis, no repetirte si no es necesario, callar cuando lo sea, escuchar antes de reaccionar, y ser directa y concreta con tu mensaje. Pero ojo, no confundirnos con ser temerarias y querer pasar por encima de los otros con nuestra voz en nombre de la autenticidad que está tan de moda ahora. En Netflix hay un documental que se llama Lorena, les recomiendo que lo vean porque se trata de una mujer salvaje ejerciendo su voz original. Lorena es una corredora de la comunidad Rarámuri de México. Ella ha ganado maratones corriendo con sus sandalias y en algún momento Adidas, que para mí vendría a representar el domesticador de la voz, le propone hacerle unos tenis y se los manda a su casa. Lo que hace Adidas, para mí, es interferir en la voz salvaje de Lorena, pero ella aúlla con tal fuerza que les responde: no creo que vaya a usar los tenis. La gente que sí los usa siempre va detrás de mí. Y con los aullidos vamos a la parte práctica del episodio. Te tengo 2 ejercicios. Vas a detectar tu voz original y tu voz domesticada. Te propongo que pienses en un personaje que has interpretado y que ya no te guste. Te vas a escuchar esta semana
en un chat, llamada, diálogo, audio de WhatsApp, y te vas a concentrar en todo lo que usaste desde tu voz para seguir siendo ese personaje. Muecas, frases, poses. Importante, nota con qué personas y en qué situaciones lo hiciste. Y cuando eso no pase, sino que al contrario, sientas una libertad y una chispa sincera que sale desde ti, anótalo, con quiénes y en qué circunstancias, porque esa es la nueva conciencia que te interesa para desarrollar tu voz original. Clarisa propone que la concentración es una cualidad fundamental que nos ofrece la naturaleza salvaje para recuperar nuestra voz. Cuando un animal siente el placer o el peligro, se queda inmóvil y se concentra con todos sus sentidos en lo que le está pasando. Y el segundo ejercicio, aúlla como una loba en tu casa, sola o con otras mujeres, y vas a sentir cuántas restricciones liberas. La práctica del aullido desde el cuerpo físico nos pone en sintonía con la voz del alma. Yo lo he practicado y lo he comprobado. Hay que aullar más a menudo para descontracturar nuestra garganta y darles armonía a nuestras palabras. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 1, la mujer salvaje vuelve a la vida gracias al canto que la loba le hace a sus huesos, es decir, a su esencia. Por lo tanto, sonar a ti misma es resucitar. Y quien resucita se levanta, hace nuevas alianzas consigo misma y luego, desde esa conciencia ganada, sale al mundo y construye otras nuevas con los demás. En síntesis, para cerrar el episodio, si estás en este proceso de resucitar a tu mujer salvaje y te interesa desarrollar tu voz original, te propongo iniciar por las siguientes 5 acciones. 1. Define a qué arquetipo, rol, personaje ya no quieres sonar más. 2. Imagina cómo quieres que suene tu voz desde ahora. 3. Despide teatralidades, histrionismos, formas, adornos a las palabras que están forzando a tu alma a hacer algo que no quieres ser más y que tú lo sabes cuando te escuchas. 4. Más bien, ábrete a conversar sobre aquello que tu alma necesita decir en voz alta, para que puedas aprender de nuevos temas, para que puedas nombrar lo que fue tabú en tu historia familiar y personal. 5. ¿A qué te comprometes contigo misma para que tu voz sea un canal de armonía y no de sufrimiento? En el mundo al que estamos entrando, ya están surgiendo nuevos temas, formas de crear, incluso vida y de hacer comunidad. Allí hay una puerta enorme que se nos abre a todas las mujeres de todas las edades para encontrarnos con lo luminoso de nuestra voz y dejar de huir de ella, incluso si dudamos de que somos mujeres salvajes. Cuando ascendemos desde el mundo subterráneo, tras haber llevado a cabo alguna de nuestras tareas, puede que por fuera no se note ningún cambio, aunque por dentro hayamos adquirido un carácter inmensa y femeninamente salvaje. A primera vista seguimos siendo amables, pero por debajo de la piel está clarísimo que ya no somos unas criaturas domesticadas. Bueno, me emociona mucho haberlas acompañado en esta serie. Espero que les haya gustado y sobre todo que ahora estén más animadas para ir a leer el libro. Cuéntenme qué fue lo que más les llegó a su alma del libro y de Clarisa. Gracias por la escucha, gracias a las valientes que reflexionaron conmigo, gracias a las que me animaron a hacer esta serie, las llevo en mi corazón y por supuesto compartan con todas las personas a quienes crean que puede servir este contenido. Así crecemos en manada. Un abrazo salvaje para todas. Nota final. Reglamento general lobuno para la vida. Primero, comer. Segundo, descansar. Tercero, vagabundear en los periodos intermedios. Cuarto, ser fiel. Quinto,
amar a los hijos. Sexto, meditar a la luz de la luna. Séptimo, aguzar el oído. Octavo, cuidar de los huesos. Noveno, hacer el amor. Décimo, aullar a menudo.